Compartir. Por favor, ven la lámina. ¿Se observa la Sí, lámina? profe, sí se ve. Sí. Bueno, mire. Porque me contaré el tiempo. Fíjense, nosotros en la actividad, pero buena porque como tiene su actividad de playa, hay un día que, y mañana nos vamos a ver, que vamos a aclarar algunas dudas de estos ejercicios, pero necesito que observen bien, pues ya comenzamos a calcular área, porque el área va a ser fundamental para el ejercicio pi que tienen de este laxo. Fíjense, aquí tenemos, ¿qué figura es esa? Un rectángulo. Un rectángulo. Recuerden que aquí lo importante es identificar la figura. Y esa figura que acabo de agregar, ahora es un triángulo. Ustedes le dan, por ejemplo, las medidas. Fíjense cómo nos dan la figura. Tenemos que un rectángulo y dentro del rectángulo, vean que tenemos un triángulo. Normalmente hay figuras de este estilo que nosotros le solicitamos el área rayada. Para nosotros el área rayada es la que está dentro del rectángulo. Observen que dentro del triángulo no hay nada rayado. Es decir, que solamente vamos a determinar el área rayada, pero para poder calcular el área rayada, tienen que identificar los lados de la figura geométrica. ¿Qué datos tienen? Si observan, en el rectángulo, por supuesto, tiene 4 lados, es un cuadrilátero. La base, porque acuérdense que este lado del rectángulo es este mismo lado, mediría 12 centímetros. Rectángulo, la base, mide 12 centímetros. La altura sería esta misma altura, mide 6 centímetros. Es decir, es fundamental tener los datos del rectángulo. Del triángulo, observen el triángulo, la base mide 6 centímetros. Por supuesto, el triángulo tiene 3 lados, la base mide 6 centímetros. ¿Cuánto medirá la altura del triángulo? ¿Cuánto mide allí la altura del triángulo en la figura? ¿Qué altura observan? 6 centímetros. 6 centímetros. Observen que la altura son 6 centímetros. Es esta misma altura, ¿ves? Porque sería la altura que tiene el rectángulo. ¿Sabes? Que es la misma altura del... Eso es lo que tienen que observar. Yo los coloco aquí para que los tengamos a la mano a la hora de hacer cálculos. Si a mí me piden el área rayada, observen que el triángulo está dentro del rectángulo. El triángulo está dentro del rectángulo, pero por supuesto, yo debo conocer el área de cada figura. Entonces, lo lógico es calcular el área del rectángulo. Recuerden que el área del rectángulo siempre es base por altura. Siempre. El área de un rectángulo siempre es base por altura. La base nuestra en el rectángulo es 12 centímetros. La altura es 6 centímetros. Y por supuesto, aquí puedes hacer uso de tu calculadora, aunque esta es una multiplicación normal. 12 por 6, puedo hacerlo aquí como operaciones, 12 por 6 es 72. Y porque ustedes dirán, bueno, ¿por qué colocar aquí operaciones a la derecha? Por lo de los centímetros. Siempre, siempre, muchachos, cuando multipliquen unidades de longitud, que en este caso es centímetro por centímetro, como no es número, tienes que escribirlo como centímetros elevado al cuadrado. Se escribe como una potencia. Solo en la multiplicación, centímetro por centímetro es centímetro al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que 12 por 6 es 72, centímetro por centímetro, centímetros cuadrados. El área del rectángulo, que es lo que el área del rectángulo completo,
mide 72 centímetros cuadrados. Ahora vamos a calcular el área del triángulo. El área del triángulo, recuerden que yo les dije que estos son unas formulitas que tienen que tenerla a la mano, no tienen por qué memorizarla, porque con el tiempo se las aprenden. El área de un triángulo siempre va a ser base por la altura entre 2. Siempre es base por altura entre 2. Vean que en el rectángulo es base por altura, pero en el triángulo es base por altura dividido entre 2. ¿Cuánto vale la base de nuestro triángulo? 6. ¿Cuánto vale la altura? 6. Y por supuesto, 6 por 6, 36. Y repito, me quedaría 36 sobre 2. 36 sobre 2 nos quedaría centímetro por centímetro. Recuerden que centímetros elevado al cuadrado. Entonces repito, 6 por 6, 36. 36 sobre 2 es una división. 36 entre 2 me daría 18. Y repito, cada vez que multiplique en unidad de longitud, centímetro por centímetro, lo estoy aclarando acá porque alguien me lo preguntó, centímetro por centímetro, es centímetros elevado al cuadrado, porque esto no es un número, ¿eh? Es como que si escribiera 6 por 6, si lo quiero escrito como potencia, ¿cómo lo escribirían ustedes? 6 por 6 como potencia. ¿Aló? ¿Hello? No sé a lo que te refieres. Si yo tengo 6 por 6, ¿cómo ustedes lo escribirían como exponente, como potencia? 6 a la 2. 6 a la 2. 6 a la 2. Bueno, por eso es que ustedes ven que cuando tiene centímetro multiplicado por centímetro, se escribe como centímetro a la 2. Es lo mismo que en número, pero como tenemos variable que es centímetro, centímetro por centímetro, centímetros al cuadrado. Te repito, 6 por 6, 36. 36 entre 2 nos daría 18. Ahora bien, ¿cuánto valdría el área rayada? Observen el rectángulo y el triángulo. ¿Cuánto? Vean que tienen aquí el área del rectángulo vale 72. El área del triángulo, el triángulo solito, vale 18. ¿Cuánto vale? Bueno, entonces le quitas el 18 al 72. Observen que lo que dice, ¿quién fue? Astrid. Astrid, el triángulo está dentro del rectángulo. Sí, el triángulo está dentro del rectángulo. Como está dentro, para saber el área rayada, esa área que tiene unos cuadritos, para saber esa área rayada, simplemente le quitamos el triángulo. Hay que quitarle el área del triángulo. En matemática, quitarle, ¿qué operación matemática es? Hello. Cuando yo digo quitar en matemática, ¿a qué operación? Resta, exactamente. Ustedes fíjense, nosotros matemáticamente lo podemos escribir así, ve, el área rayada, esto se llama subíndice, para identificarlo, para no equivocarme. El área rayada es el área del rectángulo, quitándole, restando el área del triángulo. Área del rectángulo menos el área del triángulo me daría el área rayada, es decir, 72 le restamos 18. ¿Por qué? Porque hay que quitarle, ¿por qué el rectángulo menos el triángulo y no al revés? Porque tienes que encontrar lo que es el área roja y tienes que quitarle lo adentro porque esa parte no tiene. Exactamente. Y siempre va a ser el área mayor, siempre va a ser el área mayor. El área mayor es la del rectángulo porque es el más grande. Se observa ahí claramente que el rectángulo es el más grande, por eso siempre es el área del que tiene mayor valor, que es el rectángulo, menos el área del triángulo, porque hay que quitarle, como dice Astrid, el área del triángulo para saber qué área me quedaría rayada. De 72 le restas 18, me da 54. ¿54 qué? Centímetros cuadrados. Es decir, que el área rayada es 54 centímetros cuadrados. Ese es el cálculo que hay que hacer acá cuando me piden el área rayada en una figura como esta. Ahora bien, ¿alguna pregunta? No, No, profe. Bueno, ahora bien, eso tiene aplicaciones.
Ya agarré una, por lo menos en mi casa. En mi casa, en la cocina. En mi casa, en la cocina, no es el color, pues tiene baldosa. Esto es lo que llamamos baldosas en el piso. Y mi papá, en donde iba la mesa circular, porque es circular la mesa, una mesa que tenemos en la cocina, mandó a colocar un círculo de mármol para que allí fuera la mesa. Pero claro, estos no son los colores, pero es algo parecido. Observen allí. ¿Qué figuras tenemos allí? Rectángulos, Cuadrado, cuadrados y rectángulo, círculos. círculo. Ajá. Rectángulo. Alguien dijo cuadrado por allí porque la baldosa es cuadrada, ciertamente. Pero el más grande, ¿cómo se llama? Círculo y Círculo. rectángulo. Un rectángulo. Pero vean que también, ciertamente, aquí se observan unos cuadrados que serían las baldosas. Pero bien, el área mayor es el rectángulo completo, ¿eh? Que incluye los cuadrados y el círculo. Ahora, estas son las medidas, ustedes se le dan las medidas. El rectángulo, ¿cuánto mide el rectángulo? La base es esta misma medida, que vale 8 pulgadas. La altura, 6 pulgadas. Aquí se observa claramente, por supuesto, esas medidas, si no las tengo, hay que hacer la medida correspondiente, pero por lo normal, ustedes van a tener sus medidas. Ahora, si yo hablo del círculo, díganme qué medida tenemos del círculo. Sabemos que es 6 pulgadas, pero como de lado. No sé cómo explicarlo. El diámetro, sabemos que el diámetro es de 6. Ajá, como dice Astrid Samuel. Sé que Astrid no se acordaba, mira. Tienes aquí, vean la circunferencia. Parece que la circunferencia es el borde. Y hablo de círculo, el borde con los puntos internos. ¿Verdad? De este borde a este borde, ¿cuánto hay? 6 pulgadas. De este borde a este borde, como decía Astrid, 6 pulgadas. Ciertamente, y como lo complementó Samuel, eso es el diámetro. Eso es lo que llamamos el diámetro. O sea que el diámetro del círculo y de la circunferencia mide 6. Si el diámetro mide 6, en la figura que se ve claramente que es el diámetro, porque es esta altura, ¿ves? De extremo a extremo en una circunferencia y en un círculo, eso lo llamamos diámetro. Si el diámetro mide 6, muchachos, ¿cuánto medirá el radio? 3. 3. Es un valor que ya puedes colocar directo, un valor fácil, porque ya tú sabes que el diámetro es el doble del radio o viceversa. El radio es la mitad del diámetro. Lo divides entre 2. 6 entre 3, entre 2 me da 3. 6 entre 2, repito, me daría 3. Estas son las medidas que se ven claramente en esta figura. La del rectángulo, que es la figura mayor, que era parecida a la anterior, ¿ves? Pasa que en la anterior coloqué un rectángulo y un triángulo. Aquí tengo un rectángulo, el grande, la figura mayor, es un rectángulo y un círculo. Y por supuesto, alguien dijo por allí, las baldosas, ¿qué figura tienen? Un cuadrado. Esto nos va a servir para algo. A ver, si yo quiero el área del rectángulo siempre es base por altura. ¿Qué se recomienda, jóvenes? ¿Qué área se escribe con la letra A? Se recomienda que usted la identifique. Puedes identificarla como tú quieras. Yo voy a colocar AR, R de rectángulo acá, para identificar que este es el área del rectángulo. La base mide 8, la altura mide 6. 8 por 6, 48. Pulgada por pulgada, lo que yo dije hace rato, cuando se multiplican pulgadas por pulgada, se escribe como pulgada elevado al cuadrado, como lo hicimos con centímetro acá, ¿ves? Centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado. 8 por 6, 48, pulgada por pulgada, pulgadas al cuadrado. Esta sería el área del rectángulo, vean. Puedes identificarla como tú quieras, pero yo voy a colocar la primera letra de la palabra rectángulo, la R acá. Área de rectángulo.
Mide 48 pulgadas al cuadrado. Ahora la otra figura es la circunferencia. Me interesa la circunferencia o el círculo. Para hallar, repito, de la circunferencia me interesa el radio o el diámetro para poder hallar el área total del círculo. Ahora, el área del círculo, la fórmula, yo les había dicho que la fórmula es pi por radio elevado al cuadrado. ¿Cuánto es el valor de pi para nosotros? 3.1416. 14. Habíamos dicho que vamos a usar 3.1416, ¿verdad? Pero fíjense, coloqué pi, área de el círculo, pi por 3. ¿Por qué 3? Porque el radio mide 3. R es el radio. Radio al cuadrado. 3 pulgadas al cuadrado. Ahora, bien lo dijeron, el valor de pi es 3.1416. 3 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 9, porque 3 al cuadrado es 3 por 3. 3 por 3 me daría 9. Y me queda pulgada elevada al cuadrado, como son variables, pulgada al cuadrado. Vean que yo le escribo, 3 al cuadrado se puede resolver numéricamente, que es 3 por 3, me daría 9. Pulgada al cuadrado, porque el área siempre debe quedar como unidad de longitud al cuadrado. Ahora, 3.1416, si lo multiplicamos por 9, pueden hacer uso de su calculadora, le da 28.2744 pulgadas al cuadrado. Observen que me daría una cifra decimal. Se recomienda, para lo que vamos a hacer más adelante, a ustedes le pueden decir, si yo voy a trabajar con 2 decimales, ¿cuál sería el área del círculo aquí? Si 28.27. 28.27. Cuando ustedes le digan solo trabajen con 2 decimales, serían 28.27. O si te dicen con un decimal o con 3 decimales, eso va a depender. En los ejercicios que vamos haciendo, yo les voy indicando. Ustedes fíjense que ya tienen el área del círculo, que con el valor de los datos de la circunferencia pudimos hallar el área del círculo y el área del rectángulo. Ahora, ¿cuál es el área rayada? El área rayada para nosotros es donde están las baldosas, la cerámica, estas baldosas. Sería el área rayada. El área rayada sería igual que la anterior, es el área mayor. ¿Cuál es el área mayor aquí? ¿Cuál es el área más grande? 48. 48, ¿verdad? ¿Que es el área de quién? Del rectángulo. Del rectángulo. Vean que lo identificamos. El área del rectángulo es como para indicarlo con el lenguaje matemático. El área rayada para mí va a ser el área del rectángulo, que es el área más grande, menos, como decía Astrid hace rato, hay que restarle, hay que quitarle el área del círculo. Para que me quede esta área rayada, repito, debo quitarle el área del círculo. Por eso es que es el área del rectángulo menos el área del círculo. El área del rectángulo mide 48. El área del círculo mide 28.27. Vamos a usar 2 decimales. 28.27. Y me queda pulgadas al cuadrado, porque el área debe ir en unidad de longitud al cuadrado. Esta resta, una resta normal que haces con la calculadora, nos daría 19.73. 19.73 pulgadas al cuadrado. Esa sería el área rayada. Ahora viene lo bueno, lo que es la aplicación. Si a ustedes le dicen, por ejemplo, que esa área rayada, como lo tiene, yo quiero colocarle baldosa, quiero colocarle cerámica al área rayada, quiero colocarle cerámica, y cada cerámica tiene estas medidas. ¿Qué harían ustedes? A esta área rayada, yo quiero cambiar las baldosas, quitar estas que son como marrones, cambiarlas por unas blancas. Y cada una mide 0.3 por 0.3,
¿Qué significan que miden 0.3 por 0.3, muchachos? El área, ustedes pueden conocer el área allí porque esto es un cuadrilátero y en un cuadrilátero siempre es base por altura. El área de la baldosa tú la puedes calcular. El área de cada baldosa tú la puedes calcular. Mide aquí 0.3 por 0.3. 0.3 por 0.3 pulgadas les da 0.09 pulgadas al cuadrado, porque sería 0.3 o 0.30 por 0.30, porque ya te lo dan aquí, ¿ves? El área de cada baldosa, de cada cerámica, mide 0.09 pulgadas al cuadrado. Esto es lo que mide cada cuadrito, cada baldosa. ¿Cómo haría yo para saber cuántas baldosas voy a utilizar en el área rayada? Pregunto, ¿a alguien que se le ocurra algo? Yo quiero saber cuántas baldosas son. Voy a colocar en el área rayada. No pueden contar estas porque esto es un ejemplo. Porque estas no tienen esta medida. ¿Cómo calcularía yo aquí? Tengo el área de la baldosa. Tengo el área rayada. Multiplicas la base por la altura. Cierto, Valeria. Aquí tienes el área de la baldosa. Multiplicas la base por la altura. La base por la altura en la baldosa es 0.30 por 0.30 y nos da 0.09. Pero pregunto, ¿cómo sé yo cuántas baldosas debe haber en el área rayada? ¿Cómo lo calcularían ustedes? Tengo, vean, el área rayada y tengo el área de cada baldosa. Cada baldosa, cada cerámica, esta es el área de cada cerámica. Y este es el área completa, el área rayada. El área Lo donde... Divides el área rayada entre por el área de la la baldosa. baldosa. como dice Arianna y... ¿Quién fue la otra joven? Bueno, Yo. y Arianna. Bueno, Arianna y... Fin, ciertamente. Pero imaginemos, si ustedes se acuerdan, hay algo que llamamos proporción. Usted tiene que saber trabajar con algo que llamamos proporción, que conduce a lo que vamos a ver en primer año, que se llama regla de 3. Una baldosa, ¿cuánto mide en área? 0.09 pulgadas al cuadrado. ¿Ve? Una baldosa, porque esto es una baldosa, el área de la baldosa, si usted se lo olvida, el área de la baldosa es 0.09 pulgadas al cuadrado. Esto es lo que llamamos en matemática una razón. El área de la baldosa, fíjate, es 0.09 pulgadas al cuadrado. ¿Qué área necesito yo cubrir? ¿Qué área quiero cubrir? El área. El área rayada. 19.73. El área rayada, porque me lo dicen aquí. Entonces, ¿dónde iría el área rayada? Aquí. ¿Ve? Área con área, ¿ve? 19.73 pulgadas cuadrados será X cantidad de baldosa. 19.73 iría debajo de 0.09 porque es la misma unidad, ¿ve? Área con área. ¿Y quién sería la incógnita? La baldosa. Y aquí tiene lo que llamamos en matemática una proporción. Y esto también en matemática más adelante se le va a llamar regla de 3. Una baldosa equivale a 0.09. X baldosa, X número de baldosa, será 19.73. ¿Por qué 19.73? Porque a mí me dicen que quiero cubrir es el área rayada. Entonces, el área rayada es esta, 19.73. Te simplemente aplicas X entre 19.73 igual a 1 entre 0.09. Lo conviertes en fracción, ¿ve? X entre 19.73 igual a 1 entre 0.09. ¿Qué hago con el 19.73? ¿Qué hago acá con este número ahora? Ecuaciones. ¿Qué debo hacer Se ahora? multiplica por 1. Se multiplica por 1. Como dice Alesia, esto que está dividiendo pasa al lado derecho multiplicando para que me quede la X solita, ¿ves?
Esto que estás dividiendo, y como ya lo hemos hecho varias veces, ya lo puedes multiplicar de una vez. 1973 pasa multiplicando el 1. Me da 1973. Entre 0.09, que era lo que decía Ariana hace rato. Divide entre 0.09. Pero aquí estoy aplicando el criterio matemático. Una baldosa es 0.09 pulgadas cuadradas. X cantidad de baldosa será 19.73. ¿Qué hice? Convertir en fracción. X entre 19.73, que es la incógnita, 1 entre 0.09. Esto, como dijo Alesia, este 19 está dividiendo, pasa al lado derecho multiplicando al 1. 1 por 19.73, 19.73. ¿Y cuánto me da la división? 219.22 baldosas. Es decir, que en el área rayada debería haber 219.22 baldosas. Ahorita la vamos a dejar con decimales, pero 219.22 baldosas debería haber en el área rayada, si las baldosas tienen esta medida de área. ¿Alguna pregunta? No, profe. No. No, profe. No. Esto lo vamos a usar para la actividad PAI. Vean esta. ¿Qué apareció ahora en la figura? ¿Una ventana? Una ventana, ¿ah? Bien. Es como que fuera una pared. Una pared con una ventana. ¿Pero qué forma tiene la pared? Trapecio. La pared. La pared Un rectángulo. un rectángulo. ¿Y qué forma tiene la ventana? Un trapecio. Un trapecio. Eso es lo que tienen que identificar. El rectángulo, vean que el rectángulo, la base mide 20 metros. Cuidado acá. Es la base completa del rectángulo. Y la altura mide 10. Esto podría ser un hotel, una iglesia, que tiene ventanales grandes, que una pared, las paredes son gigantescas. Y como dijo Alesia, aquí hay un trapecio. En el trapecio la base, la base menor mide 5, la más pequeña. Yo lo llamo base 1. La base 2 mide 10. ¿Y cuánto mide la altura del trapecio, muchachos? 10 metros. 10 metros. La altura es la misma altura al rectángulo, que mide 10. Eso es lo que tiene un trapecio. Base menor, base mayor y la altura. Yo lo identifico, ustedes pueden identificarlo como base menor y base mayor. O base 1 y base 2, que es como más fácil. La base 1 mide 5, la base 2 mide 10 y la altura mide 10. Ahora, ¿por qué yo coloco base menor y base mayor? Porque en la fórmula me dicen que es base 1 más base 2 por la altura. Teniendo los datos, teniendo los datos que lo identifico en la figura, calculo el área. El área del rectángulo es la pared completa, sin tomar en cuenta la ventana, la pared más grande, lo completo. La pared, el área es un rectángulo, entonces base por altura. Ya que la misma fórmula que hemos usado, base por altura es lo rectangular. Ahora, como es la pared, yo puedo escribirlo, vean, área y coloco la P. ¿Qué significa la P para mí? Que es el área de la pared. Es para identificarlo simplemente. Tener una identificación para usar el lenguaje matemático. La base del rectángulo es 20. La altura es 10. 20 por 10 nos da 200. Metro por metro es metro al cuadrado. Lo que hemos hecho, ¿ves? Metro por metro, metro al cuadrado. 20 por 10, 200. Este es el área de toda la pared. Ahora, el trapecio. Como dijo Alesia, que tenemos un trapecio aquí. El trapecio es la ventana. La ventana tiene forma de trapecio. El área de un trapecio siempre es base menor más base mayor por altura entre 2. O base 1 más base 2 por la altura entre 2. Tú la puedes identificar como tú quieres. Esa sería el área del trapecio. Vean que coloqué la letra T de trapecio.
área del trapecio para identificar el área correspondiente al trapecio. ¿Cuánto vale la base menor? 5. ¿Cuánto vale la base mayor? 10. ¿Cuánto vale la altura? La altura siempre la identificamos en matemática con la letra H, que vale 10. Por supuesto, tengo que sumar 5 más 10. 5 sumado con 10 me daría 15. 15 metros. 5 metros y 10 metros, 15 metros. En la suma, jóvenes, en la suma se deja la misma variable. Solo en la multiplicación es que te queda elevado al cuadrado. Aquí en la suma queda la misma variable. Es como sumar 5m más 10m, 15m. Ahora tienes multiplicación. Ahora sí viene la multiplicación. 15 por 10 nos da 150 sobre 2. M por M, aquí sí, porque es multiplicación. M por M, M al cuadrado. Y 150 entre 2, ¿cuánto daría? 150 entre 2. 75. 75. Es decir, que el área del trapecio es 75 metros al cuadrado. ¿Qué es el área de la ventana? O podías haber colocado aquí área B. ¿Ve? Como coloqué en este caso, área B, que es el área del trapecio. Es 75 metros al cuadrado. Y el área de la pared es 200 metros al cuadrado. ¿Cómo sé el área rayada? El área rayada es el área que tiene los ladrillos. Estos son ladrillitos. Son ladrillos. Por eso coloqué aquí ladrillo. Entonces el área rayada sería el área más grande, que es la pared. La pared es el área más grande. Sería el área de la pared menos el área de la ventana. El área de la pared menos el área de la ventana te daría el área rayada, que es la de los ladrillos. Ahora, el área de la pared vale 200. El área de la ventana vale 75. 200 menos 75 te da 125 metros cuadrados. Es decir, que el área donde están los ladrillos, que es el área rayada, mide 125 metros cuadrados. ¿Cuánto mide el área de la ventana? 75. ¿Y cuánto mide el área de toda la pared, incluyendo la ventana? 200. 200. Por eso es que 200 menos 75 te daría el área rayada, que es 125. Ahora bien, imagínense, porque es importante esto. Si tú en tu casa vas a arreglar una pared y la pared le vas a colocar ladrillo, por decir algo, a la pared le vas a colocar ladrillo, tú no tienes por qué comprar los 200 metros cuadrados en ladrillo. Tú tienes que comprar ¿cuánto? 125 metros cuadrados, porque solo vas a colocar ladrillo en este sector que nosotros lo llamamos área rayada. Por eso es que es importante este cálculo. Ahora, imaginemos, si yo quiero en esa área rayada colocar ladrillo y cada ladrillito mide, esto es una medida hipotética, 0.20 por 0.10. Puede medir más como puede medir menos, pero esto lo sabemos. Estos son datos que uno se los da. 0.20 por 0.10. ¿Cuánto mide el área del ladrillo? ¿Cómo lo calculo? El área de cada ladrillo. ¿Cómo lo calculo acá? Hello. ¿Cómo calculo el área del ladrillo? Multiplicas. Simplemente multiplico. Es lo que llamaríamos base por altura, porque un ladrillo tiene forma rectangular. 0.20 por 0.10. 0.20 por 0.10, si tú lo multiplicas con la calculadora, te da 0.02 metros al cuadrado. Esta es el área de cada ladrillito. El área de cada ladrillo. Ahora, si yo quiero saber cuántos ladrillos lleva el área rayada, calculo eso con proporción. ¿Cuánto mide un ladrillo? 0.02. Entonces, un ladrillo. Esta es la medida de un ladrillo. Un ladrillo mide 0.02 metros cuadrados. Esto es lo que llamamos razón en matemática. Un ladrillo es equivalente a 0.02 metros cuadrados. ¿Qué quiero cubrir yo?
el área rayada. Te coloco el valor del área rayada aquí en el área. 125 corresponde a una incógnita, que es la, yo por lo general utilizo la X, porque la cantidad de ladrillo, esto es un ladrillo, y aquí es X cantidad de ladrillo. Vean que es la misma esquema que hicimos hace rato. Un ladrillo tiene 0.02 metros cuadrados. 125, que es lo que quiero cubrir, será X cantidad de ladrillo. Coloco esto como fracción, X entre 125, 1 entre 0.02 y despejo la X. Para que la X quede despejada, recuerden, este 125 está dividiendo, pasa al lado derecho, multiplicando al 1. 125 por 1, 125 entre 0.02. Si yo divido esta cantidad, 125 entre 0.02, me daría 6.250 ladrillos. Déjame volver a buscar aquí en la calculadora. 125 entre 0.02. Efectivo. 6.250 ladrillos. Porque estos ladrillos son más pequeñitos, ¿eh? Son más pequeños que las baldosas, que la cerámica. Aquí debería comprar 6.250 ladrillos. ¿Pregunta? Hello. No, pues, No, Bueno, No, sin preguntas. fíjense acá. Esta pared, otro ejemplo, porque este es fundamental para el cálculo. Yo tengo una pared de mi cuarto que tiene 4.3 metros de ancho y tiene una altura del piso al techo de 2.5 metros. Por supuesto, toda pared en un cuarto tiene una ventana. Y por ejemplo, tengo un aire acondicionado, un splinter. Coloqué una ventanita y un splinter. Entonces, hipotético. Es decir, que tienes una pared hecha con ladrillos rojos. Los ladrillitos son más pequeños acá, ¿ves? Tengo un aire acondicionado y una ventana. Ay, yo quiero cambiar esos ladrillos por otros ladrillos. Yo, por supuesto, tengo que saber calcular el área. Igual que en los anteriores. La pared es un rectángulo. Tiene una base que mide 4.30 metros o 4.3 metros. La altura de la pared es 2.5 metros. Y, por supuesto, tengo que tener las medidas de la ventana. Yo mido la ventana. Vean que no las coloqué aquí, pero yo se las doy. La ventana tiene esta medida 1.3 de ancho por 1.9 de alto. Siempre es ancho por alto, o lo que llamamos base por altura. Ancho por alto. 1.3, la ventana mide 1.3 metros de ancho por la altura, que es 1.9. Y el aire acondicionado, vamos a poner que mide 1.2 metros por 0.7. Esta es la medida del aire acondicionado y esta es la medida de la ventana. Y aquí tenemos la medida de la pared. Ahora, si yo quiero hacer el cálculo, tengo que primero calcular el área. El área mayor, el área más grande, es el área de la pared. Y el área de la pared es un rectángulo. Entonces, el área de la pared es base por altura. Como voy a identificar la pared, voy a colocar área del rectángulo, es 4.3 por 2.5, que es la altura, que sería entonces el área de la pared. Vean que coloqué la P para indicar que es el área de la pared. Mide 4.3 por 2.5, es 10.5, es 10.75, perdón, metros cuadrados, porque metro por metro, metro cuadrado. Vean que es el mismo esquema. Lo que tengo que tener la fórmula del área de cada figura geométrica. 4.3, que es la base, la altura es 2.5. Al multiplicarlo me das 10.75 metros cuadrados. Que este cálculo lo haces con tu calculadora. Ahora, la ventana también tiene un área. ¿La ventana es cuadrada, rectangular o qué? ¿Qué forma tiene la ventana? rectángulo. Rectangular también. La ventana es rectangular, porque vean que un lado es más largo que el otro. Entonces, rectangular.
usted, en el caso de la ventana no habría problema porque ya tienes la medida aquí, ¿ve? 1.3 por 1.9. Lo multiplicas directo, ¿eh? 1.3 por 1.9. Lo tienen acá ya escrito, ¿eh? 1.3 por 1.9 les da 2.47 metros por metro, metros cuadrados. Este es el área de la ventana, el área que ocupa la ventana. Igual el aire acondicionado. El aire acondicionado también tiene forma rectangular. ¿Ve? El aire acondicionado, calculo la base por la altura, que es multiplicar esto. 1.2 por 0.7. 1.2 por 0.7 me da 0.84 metros al cuadrado. Vean que calculé el área de la pared, el área de la ventana y el área del aire acondicionado. Ahora, el área donde voy a colocar ladrillos lo llamamos área rayada, que es donde voy a colocar, repito, los ladrillos. ¿A quién sería igual el área aquí? ¿Qué harían ustedes? ¿Cuál es el área más grande? 10.75. 10.75. Le vas a quitar, vean que yo lo escribo aquí, el área más grande es 10.75, que es la pared, ¿ve? Área de la pared. Le voy a quitar, que es restarle, el área de la ventana, le debo quitar el área de la ventana y debo quitarle, que resta, el área del aire acondicionado, ¿ves? El área de la pared, a la pared debo quitarle la ventana y debo quitarle el área del aire acondicionado, ¿ves? Escrito en el lenguaje matemático, ¿ves? Área de la pared menos el área de la ventana menos el área del aire acondicionado. Por supuesto, el área de la pared es 10.75. El área de la ventana y el área del aire, como son del mismo signo, la voy a sumar de una vez. Es 3.31. Si usted suma 247 con 0.84, le debe dar 3.31 con la calculadora. ¿Por qué lo sumé? Porque son del mismo signo. Te ya las agrupé de una vez. El área de la ventana con el área del aire acondicionado me da 3.31. ¿Y cuánto daría la resta? 7.74. Si yo resto esta área, me da 7.74. O sea que realmente yo debo cubrir con ladrillo 7.44 metros cuadrados. Vean que el área más grande era 10.75. Yo no tengo por qué comprar 10.75 metros cuadrados de ladrillo. Debo comprar solamente lo que llamamos el área rayada. 7.44 metros al cuadrado. Ahora bien, si cada ladrillo mide 0.15 por 0.10, se calcula el área del ladrillo, que es multiplicar estas dos cantidades, porque cada ladrillo tiene una medida, que lo llamamos base por altura. 0.15 por 0.10 le da 0.015. ¿Cómo calcularía yo cuántos ladrillos requiere el área rayada? Igualito hago una proporción. Un ladrillo es equivalente a 0.15 metros cuadrados. Uno solo, ¿ves? Un solo ladrillo es equivalente a 0.15 metros cuadrados. ¿Cuánto área quiero cubrir? El área que quiero cubrir es la rayada, que es 7.44. Entonces escribo aquí 7.44 será equivalente a X ladrillo, a X cantidad de ladrillo. Vean que es el mismo esquema de proporción, ¿ves? Por eso es que vimos proporciones, que en primer año se va a ver regla de 3. Esto es lo mismo que una regla de 3. Un ladrillo es equivalente a 0.15, X cantidad de ladrillo es equivalente a 7.44 metros cuadrados. ¿Por qué 7.44? Porque es el área que quiero cubrir con ladrillo, que es lo que llamamos aquí el área rayada. Y por supuesto lo convierto en fracción. X entre 7.44, 1 entre 0.15. El 7.44 pasa multiplicando al 1, que me da 7.44 entre 0.15, que era lo que decía Ariadna hace rato. Vean que el área rayada la estamos dividiendo entre el área de cada ladrillo, ¿eh?
el área rayada entre el área de cada ladrillo. Pero yo aquí estoy aplicando las proporciones para repasarlas. 7.44 entre 0.015, que es 15 milésimas, es 496 ladrillos. Es decir, que yo necesito 496 ladrillos. O sea que si usted va a remodelar la pared de su cuarto, usted debería saber calcular el área y calcular cuántos ladrillitos debes colocar en el área que quieres cubrir. Porque no vas a comprar ladrillos de más, tienes que comprar los ladrillos equivalentes al área que vas a cubrir. ¿Entendimos eso por ahora? Sí. ¿Seguro? Sí, seguro. Bueno, mañana vamos a hacer un cálculo de esto también. Entonces, esta lámina le va a llegar, estos son ejercicios que pueden practicar, que es de lo que acabamos de hacer, pero no coloqué ladrillos ni nada, sino coloqué la figura geométrica. Entonces, mañana, déjenme tomar la foto de la asistencia por si alguno llegó después. Mañana vamos a hacer ejercicio en la actividad ya en el colegio sobre esto. Entonces, si alguno tiene alguna pregunta, se queda. Si no, pueden salir y que tengan un feliz día, jóvenes. Chao, profe, gracias por todo. Chao, profe, hasta luego. Chao, Chao, muchachos. profe, Feliz gracias. día. Chao, Chao, profe. Chao, jóvenes. Vamos a ver acá. ¿Cuántos alumnos habían aquí? 16. Porque alguien... Ajá, déjame detener esto. Astrid, María Ángel y Camila ya pueden salir. Voy a finalizar. Nos vemos, Ok. Chao, profe. nos vemos mañana en el colegio.